Gracias, señora presidenta encargada de esta sesión de la Asamblea Nacional. Un saludo cordial a todos los compañeros, compañeras asambleístas, por supuesto a la gente que está mirando este importante debate. Yo quisiera empezar con un par de reflexiones iniciales. Primero, evidentemente, ojalá no tuviéramos que topar ese tema, pero es menester y absolutamente justo, necesario, y es el sentir que tenemos lamentar y condenar todas las acciones de violencia que están atentando contra la vida, la integridad de las personas en este país. No se puede justificar de ninguna manera que no se esté dando una respuesta clara desde las autoridades que tienen absoluta competencia en el tema de seguridad a lo largo y ancho del Ecuador, y peor aún, llegar a decir que cuando no se hace nada o porque no se hace nada respecto de las bandas delincuenciales, el país vive en paz. El país ya tiene el ejemplo de lo que significa vivir en paz, vivir con seguridad versus lo que hoy estamos viviendo lamentablemente en el Ecuador. Otra cosa importante, no es que la oposición no propone. ¿Esta es o no una propuesta? Pregunto a todos los compañeros asambleístas. ¿Es o no una propuesta para poder hacer cumplir lo que dice la Constitución sobre los presupuestos en salud y educación? Por supuesto, es una propuesta de la Asamblea Nacional. Quien quiere oponerse a esta propuesta que garantiza lo que son derechos fundamentales de los seres humanos en el Ecuador sobre salud, educación y atención a enfermedades catastróficas, lamentablemente es el presidente de la República. Esta asamblea, si está haciendo su trabajo, está teniendo una propuesta importante y vemos la oposición de un pequeño sector de la Asamblea Nacional, que ya sabemos cuál va a ser su voto, por supuesto, del presidente de la República, pero yo creo que podemos confiar en cuál será la decisión final de esta Asamblea Nacional. No hay pueblo en el mundo que pueda haberse desarrollado de manera positiva sin garantizar, sin cuidar y sin trabajar de manera absoluta, completamente comprometida en temas de salud y en temas de educación. Eso es algo que lo debemos tener completamente claro para no encontrar alguna forma de desproteger estos que son derechos fundamentales de todas y de todos y que también tiene que serlo dentro del territorio ecuatoriano. Tenemos claro que el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, sigue siendo indolente ante las necesidades que exigen los ecuatorianos, que tenemos todos los ecuatorianos. Es importante, ciudadanos y ciudadanas, que sepan que esta Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley presentado por el compañero y ex asambleísta Pavel Muñoz, una propuesta que acertadamente busca garantizar el incremento a los presupuestos de salud, educación y así también para la atención de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras que en el país son abundantes. Es una propuesta que busca garantizar que simple y llanamente se cumpla con lo que ya manda nuestra norma constitucional, pero además, y con lo que es más importante, con los derechos de la gente. ¿Qué busca en cambio el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, con su veto? ¿Acaso evitar que estos incrementos sean una realidad, basándose, lo que es peor, en una pésima gestión que tienen distintas carteras de Estado en su gobierno? ¿Para qué? Para que con base a esa ineficiencia decir que su gobierno sí trabaja y que sí está aumentando presupuestos. Ya ha sido dicho aquí por varios compañeros asambleístas por qué lamentablemente tenemos que hablar de una pésima e ineficiente gestión de las carteras de Estado. Porque en el primer semestre de este año hubo ministerios y secretarías que no llegaban ni al 30% de ejecución presupuestaria y varias de ellas ni siquiera llegaron al 10%. Los ministerios, tanto de salud y educación, no alcanzaron ni el 40% de ejecución en 6 meses del año. Cabe recordar que en el hospital del IES, acá en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, hasta se retiraron recursos de la partida de medicinas porque ahí estaba el dinero de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, sin ser invertidos correctamente. Se retiraron esos dineros, la ejecución presupuestaria era demasiado ineficiente, pobre. Mientras que, mientras la gente no tiene medicinas, operaciones en los hospitales se retrasan porque no hay ni siquiera el hilo para estas cirugías. Miles de estudiantes, como conocemos todos a través de los medios de comunicación, las noticias y hasta de nuestros familiares que muchas veces pasan por estos lamentables hechos,
han desertado de las escuelas, de los colegios, otros miles no han tenido cupo para las universidades. Hasta hace poco vimos cómo los estudiantes se organizaban y salían a protestar por eso, legítimamente, por supuesto. Tanto se habló del libre ingreso a las universidades y miren con lo que ahora tenemos que lidiar en este país. Y sobre la base de esta ineficiencia es que el presidente de la República propone que se asignen estos presupuestos incrementales. Eso es completamente inconcebible, compañeros, compañeras y ciudadanos que nos están escuchando y mirando en este momento. Hay que recordar también que en enero el presupuesto inicial que tenía la presidencia de la República era de 21 millones. Aumentaron dicho presupuesto a 45 millones de dólares. Nos preguntamos todos, ¿dónde están esos presupuestos de presidencia? Hemos visto que se invierte mucho en troll centers, que atacan a la ciudadanía, que se atreve a criticar la gestión o la pobre gestión del gobierno, en propaganda de obras que la ciudadanía incluso desconoce. En resumen, podríamos decir que esos presupuestos parece que estuvieran en acciones que tratan de lavarle la cara a un gobierno completamente desconectado con las verdaderas necesidades de las mujeres, de los jóvenes, de los obreros, de los doctores, enfermeros, enfermeras, de los estudiantes, de las amas de casa, de los artesanos, de emprendedores, empresarios, de los policías del sector turístico, de los agricultores, de los adultos mayores. Es decir, un gobierno desconectado de las mínimas necesidades básicas que tiene una persona para alcanzar una vida digna. El informe de la comisión es claro. Promueve que se cumplan con derechos adquiridos por la ciudadanía en salud y educación, que ya en los últimos años ha sido bastante vulnerado este derecho, valga la pena decirlo. Y eso no está cambiando. Que esa inversión se transparente, además, a los ecuatorianos de manera constante. Pero ya sabemos que estos son temas que al señor Guillermo Lasso no le gusta para nada, pero que sí merece la ciudadanía. A este gobierno creo que hay que decirle que si quiere combatir la inseguridad que vive este país, invierta en salud justamente para que tampoco jóvenes adultos en su desesperación caigan en actos delincuenciales con tal de llevar medicina urgente a sus familiares, a su casa, a sus hogares. Si se quiere combatir la delincuencia, se debe invertir en educación para que los jóvenes vayan a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a educarse, a cultivarse, a prepararse, a ser y fuentes de empleo en el futuro, a mantenerse alejados de las bandas criminales, porque cuando no hay Estado, cuando no hay presencia de la gestión pública de calidad, esas bandas llegan primero con ofertas que en este caso el gobierno nacional no está haciendo a nuestros jóvenes. Llega primero la delincuencia por la ausencia de Estado, por ese Estado al que muchas veces lo criticaron, lo tacharon de obeso y que ahora nos estamos dando cuenta todos que sí necesitamos con una eficiente inversión, con un eficiente trabajo, manejo y administración de los recursos de todos los ecuatorianos. Hoy, en este día, debemos dejar muy claro que si no hay un gobierno que trabaje para la gente, esta Asamblea Nacional sí es capaz de dar las respuestas que la gente en este momento no solo necesita, sino que merece y que merece el pueblo ecuatoriano. Insisto, se dijo que la oposición no brinda salidas. Aquí está una alternativa. Vamos a ver ahora si a esta propuesta de ley, si a esta alternativa para garantizar los presupuestos de salud y educación y que además se cumpla con la norma constitucional que lo que manda es que sean incrementados, no disminuidos, vamos a ver entonces si esta Asamblea Nacional es capaz de ponerse de acuerdo y votar en favor de la ratificación del texto original de este proyecto de ley que se preocupa por la salud y por la educación de todos y de todas. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, señora asambleísta.